Hace poco pasó bastante desapercibido, pero es algo muy importante para la arqueología nacional y también la global. Por primera vez en la historia se logra determinar la existencia de arte rupestre en Tierra del Fuego. Imagínense lo lejos. Y por eso hoy estamos junto a una de las investigadoras y coautora del proyecto, la doctora en arqueología Gloria Cabello. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. ¿Fue muy injusta decir que pasó desapercibido? No. Porque igual en el mundo de la ciencia se supo, por lo menos sí. A nosotros nos llegó por distintos lados. Sí, hubo un pequeño destello en algún momento, porque esto igual lo descubrimos el año 2017, y en ese momento salieron algunas notas, sobre todo por la prensa de Magallanes, de Punta Arenas, y la verdad es que de ahí agarró un poquito de vuelo, y ahora retomó, dado el artículo que publicamos en Latin American Antiquity. Oye, me encantaría pedirle las imágenes a dirección para que sepan de qué estamos hablando y partir contigo preguntándote por qué esto es importante. Ayúdanos a entender desde la perspectiva arqueológica qué valor tiene este descubrimiento. Bueno, en la arqueología en general se va avanzando de a poco, siempre. O sea, en todo Chile y en casi todos lados, yo creo, del mundo, existen sitios arqueológicos. El arte rupestre es uno de los digamos, tipos de evidencia arqueológica que se ha estudiado menos, pero ha ganado harta importancia en los últimos años en Chile. Hay bastante gente que ahora se dedica a estudiar el arte rupestre. Y particularmente en la Tierra del Fuego no existía ningún registro, justamente no porque no exista, sino porque en verdad falta investigación y faltan recursos para... es un lugar muy inhóspito igual, tampoco es como que uno se ande paseando por ahí para ver el arte rupestre disponible. Claro, exactamente. De hecho, esto se encontró en el marco de la construcción de un camino que está haciendo el MOP y que va, digamos, a dar conectividad a la gente. Que ya no va a pasar por ahí, me imagino. Va a pasar cerca, sí. Pero claro, justamente para dar conectividad a la gente que vive en Puerto Williams y que tiene que ir regularmente a Punta Arenas, al médico, a comprar sus víveres y todo. Y este camino está en construcción y en el marco de eso fue que nosotros encontramos este arte rupestre junto a otros muchos sitios arqueológicos, alrededor de un centenar de sitios arqueológicos que hay ahí en ese sector. Perdón la ignorancia, pero ¿qué define al arte rupestre en particular? Arte rupestre así como concepto. ¿Es cualquier indicio que haya dejado un humano en algún momento de la historia? Sí, pero que tiene que ser... arte rupestre se traduce como arte del campo, ¿ya? Y es el arte parietal o rock art, como se llama en inglés, y que en el fondo es alguna impresión, digamos una expresión que se produce en algún soporte rocoso, ¿ya? Y bueno, en general es rocoso porque también están los geoglifos, que son parte del arte rupestre, y que son dibujos que se hacen en la tierra, en el desierto. Y dentro del arte rupestre hay, por ejemplo, expresiones pintadas, como estas que encontramos en Yendegaya, y otras que son grabadas también. ¿Qué antigüedad tiene esto que estamos viendo? Es difícil precisar con exactitud, ¿ya? En el arte rupestre también no es algo que se pueda fechar directamente. Porque está muy expuesto, me imagino, es más difícil. No, porque no tiene componentes que te permitan fecharlo. En particular las pinturas, que es lo que más se podría fechar, a diferencia de los grabados, que no tienes cómo fecharlos, en el fondo que son raspados en la roca. Las pinturas están hechas de material orgánico, mineral principalmente, donde casi siempre es óxido de hierro lo que se utiliza, y también mezclado con arcilla, que la arcilla es el aglutinante que permite en el fondo que se adhiera a la roca y que permanezca en el tiempo. Para fechar, en general lo que se utiliza es carbón, y esto no hemos encontrado en el fondo carbón en estos lugares, digamos, para poder hacer esas fechaciones, como si se hacen en los huesos o en otros materiales, digamos, que trabajamos los arqueólogos. Pero en términos aproximados, ¿de cuándo podría ser? Aproximados estamos pensando hace unos 2000 años atrás, debería haber sido como el pic de esta producción de arte rupestre, pero que tendría una extensión de hasta 4000 años atrás, o sea, 2000 antes de Cristo más o menos, y hasta el 900 después de Cristo,
que es el periodo en que estas poblaciones yaganes, cazadoras recolectoras marinas, habitaron estos lugares, ¿ya? Porque si bien no tenemos la fechación directa de este evento, sí hay otros sitios arqueológicos asociados que han trabajado otros colegas y que ellos han obtenido fechas más o menos que van en un rango del 4000. Gracias a otros componentes. Gracias a otros componentes, claro. Ahora, perdón la pregunta, puede que sea muy tonta, pero me han enseñado que hay que hacerlas igual. ¿Cómo sabemos que esto, si es que no tiene un componente de carbono, no es de hace 200 años y sí es de hace 2000? Porque, bueno, ninguna pregunta es tonta. Yo creo que eso siempre tenemos que aprenderlo y comunicarlo también a todas las personas, pues sobre todo a los niños a veces que no se atreven a preguntar. Yo creo que siempre es bueno preguntar. Porque hemos encontrado otros objetos que tienen motivos similares, diseños similares, ya más o menos datados de esa época de antigüedad. O sea, existen instrumentos de huesos, arpones, por ejemplo, pintados. El pigmento rojo era una parte esencial que se usaba en los entierros de estas personas. Se esparcía, digamos, sobre los cuerpos o se encontraban, digamos, aglomeraciones del pigmento como ofrenda para sus muertos. Entonces, ya existía el uso en ese tiempo. Y lo otro es que sabemos que los primeros contactos de digamos, sobre todo los cronistas digamos, anglosajones que estuvieron en ese momento, que fueron los primeros que llegaron a Tierra del Fuego, vieron y estudiaron después y exterminaron, hay que decir. Y exterminaron además, también a gran parte de estas poblaciones. Por cierto, ellos también dan cuenta, como la imagen que estamos viendo, de que existieron en el fondo también diseños pintados y estos diseños tienen las mismas composiciones y elementos que vemos en el arte rupestre. Entonces creemos que es una tradición muy larga y que se mantuvo en el tiempo. Ahora, una de las fotos que estaba dentro de las referencias parecía estar como con una técnica de infrarrojo o algo así, porque era muy colorida en el fondo, era como la misma imagen pero muy colorida, la vamos a ver probablemente a continuación, esa por ejemplo, y había otra más colorida todavía. ¿Para qué se usa esta técnica en estos análisis o en estos estudios? Ese lo hacemos con un programa que se llama D-Stretch y que lo hizo un colega, digamos, extranjero y lo creó especialmente para contrastar el arte rupestre. Es una aplicación, de hecho, que tú la puedes bajar en tu teléfono también si la buscas, y lo que nos permite es darle contraste a los rojos principalmente que están en una superficie. Como esto es de tanto tiempo, tan antiguo, ha ido perdiendo el color y perdiendo la resolución. Entonces, al ojo humano es muy difícil distinguirlo. O sea, uno distingue que algo hay, pero a veces no podemos distinguir las formas en particular. Entonces, lo que hace este programa es que nos ayuda en el fondo a contrastar y releva los rojos y nos permite ver las formas con más detalle. Nos ha pasado a veces que vemos que algo hay, que hay solo mancha, y tú lo estudias después, le haces la aplicación y en el fondo descubres que es un personaje o un conjunto de puntos como en este caso. Ahora, cuando nosotros tenemos esta información y la podemos compartir, ¿qué otro elemento nos agrega respecto de los pueblos del sur? No sé, cómo se instalaban, cómo se movían, cómo se comunicaban, qué tipo de información uno logra de este tipo de hallazgos. Sí, lo que es interesante de esto justamente que podemos, digamos, este trabajo que nosotros hicimos, este hallazgo, nos permitió hacer comparaciones con otros sitios arqueológicos. De hecho, entre algunas de las imágenes hay un video ahí que muestran unas exploraciones que hicieron un grupo de espeleólogos a otra, digamos, lugar que se llama Isla Madre de Dios. Perdona, ¿espeleólogo es el humano que hace qué? Es los que estudian las cuevas. Gracias. Ahí está, esa imagen. En el fondo, ese es otro lugar que se llama, que está ubicado en la Isla Madre de Dios y que se llama la Cueva del Pacífico. Ah, claro, y es similar, es como garras. Exacto, son digamos, líneas consecutivas que siguen como un cierto patrón. Y habían, digamos, estos otros hallazgos en la cueva, digamos, del Pacífico. Hay otros hallazgos también que están en la zona volcánica de Paliaique. Y habían registros más al sur, en el Cabo de Hornos, habían 2 sitios más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una comparación de todos estos elementos y nos dimos cuenta que tanto las poblaciones que habitaban la costa como las del interior hacían dibujos similares. Habían diferencias cuantitativas, o sea, por ejemplo, en las que son de la costa, de los archipiélagos, tienen
tienden a ser más puntos y en el interior más líneas. Y existen, por ejemplo, estas representaciones que veíamos también en algún momento de seres humanos. Como, yo pensé que eran pájaros, pero eran personas. Sí, son personas, bueno, son seres, digamos, podrían ser una mezcla también entre aves y personas, no podemos saberlo con certeza. Pero lo interesante es que en el fondo existen recurrencias en todos estos lugares y que nos hablan de la comunicación que tenían estas personas en ese momento. Porque si bien sabemos arqueológicamente y por los primeros relatos de los sabemos que cronistas, eran muy nómades además. Exacto, muy nómades. Tenemos las poblaciones yaganes que están, digamos, en sus canoas y teniendo estos campamentos en la costa de Tierra del Fuego, al norte de la población Cahuéscar, que también son cazadores, pero que tenían otro modo de vida, otras canoas, por ejemplo, otro tipo de vivienda, y las poblaciones del interior, que en el norte, digamos, en el continente, Magallanes era Naonikenk y en Tierra del Fuego, Selknam. Pero esto nos permite, digamos, dar cuenta de que existía esta comunicación entre todas ellas y probablemente era quizás alguna forma en la que ellas se reconocían como parte de un lugar común, porque tenemos que pensar que también es un lugar muy difícil, como tú decías al principio, un lugar inhóspito, que en invierno está cubierto de nieve, digamos, el acceso a los recursos naturales no era fácil. Entonces esto quizás también permitía de cierta forma ya sea marcar los lugares para diferenciarlos o para compartirlos. Qué conmovedor el rol del arte, ¿eh? O sea, en el origen del tiempo y en la adversidad completa, y hoy también finalmente es un sistema que nos hace sentir uno, juntos, parte de algo, ¿no? Exacto, y parte del paisaje también, porque tenemos que pensar que como estas personas también se pintaban sus cuerpos y después pintaban estos lugares, digamos, también hacían parte de su ser, digamos, de su cultura, estos lugares. Yo creo que eso es súper importante. Claro, y los pueblos originarios tenían tan claro, mucho más que nosotros, esta idea de ser parte de todo, ¿no? Como a nosotros como que se nos corrió la teja y se nos olvidó, pero para ellos era una experiencia muy vívida el hecho de ser parte del ecosistema, ¿no? Exacto, y a diferencia de nosotros que, como tú bien dices, nos olvidamos y separamos la cultura de la naturaleza en algún momento de la ilustración. En el fondo ellos tienen esta convivencia con su medio ambiente, todos son parte de él al final, o sea, son seres igual de importantes con los que conviven en el fondo. Los seres son la montaña, el viento, los mismos colores que ellos usan también son importantes para ellos. O sea, las pinturas que ocupaban el cuerpo, por ejemplo, se usan distintas para ciertos rangos, por ejemplo, los jefes solo ese usaban rojo con el que uno lo veía, por ejemplo, en ciertas representaciones que se alcanzaron a registrar, ¿verdad? Exacto, claro. El rojo, bueno, si bien es como la pintura más común, más abundante en el fondo, como elemento de la naturaleza, también tiene una elección. O sea, sabemos por la etnografía de otros países, por ejemplo, en Amazonía, que el rojo da vitalidad, por ejemplo. La gente se pinta de rojo ciertas partes del cuerpo para darle vitalidad a esas partes, claro. Por ejemplo, a los pulmones o a la mente, y el blanco se usa para otras cosas, tiene que ver con los ancestros, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas finalmente eran importantes. Fascinante tu entrevista, muchas gracias por estar aquí, Gloria. Te vamos a invitar muchas veces más a Futuro 360, ojalá vengas. Yo feliz de venir, así que muchas gracias, Paloma, y que sigan con esta labor porque me parece que es algo súper importante que podamos dar a conocer estos hallazgos de la arqueología y bueno, la ciencia en general. Así que muchas gracias.